¿Qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de los 25. Sí, volvemos de nuevo porque el último video fue súper exitoso y muchos nos pidieron que siguiéramos con esta serie de videos. Si bien esto no es una serie, quizás es una sección del canal. ¿Quién te dice se transforme en una serie más adelante? No sé, veremos. Si sos nuevo en este canal, te explico que yo era fanático del programa de Bonadeo que tenía en Teis Sport hace muchos años llamado 25 y que en ese ranking ponían historias cortas de alguna temática dicha de antemano. Nosotros ya hicimos los 25 goles más gritados del fútbol argentino, las 25 peores goleadas que recibieron equipos campeones y el video anterior, que fue justamente los 25 hechos más insólitos del fútbol argentino profesional. Y este video de hoy será como una especie de precuela, porque vamos a hablar también de los 25 hechos insólitos del fútbol argentino, pero del amateurismo. O sea, desde 1931, pero para atrás. Acá te vas a encontrar con 25 historias realmente curiosas. Algunas son un cago de risa, otras son indignantes y otras un poco roza lo emotivo. Te aviso antes que si querés compartir este video me ayuda mucho a que se divulgue el canal. Listo, empezamos con los 25 hechos del amateurismo más insólitos. Y guarda con tomar o comer algo mientras mirás el video, porque te vas a cagar de risa en serio. Dale, empecemos con el número 25, que es el más dramático y por lo tanto más emotivo. Pero después viene lo gracioso. Dale. El fútbol argentino, que arrancó de manera oficial allá por 1891 y 1893, tenía su tremenda historia con Lomas Athletic y Alumni como los primeros grandes campeones nacionales. Pero durante las primeras 3 décadas del amateurismo no había habido víctimas entre los players, algunos hinchas solamente, pero jugadores no. Solo en Inglaterra y Escocia habían padecido el fallecimiento de jugadores en actividad. Cuando sucedió la tragedia de los hermanos Céspedes en Uruguay en 1905, fue casi como si fuera también en la Argentina. Fueron verdaderas leyendas del fútbol rioplatense al morir a tan jóvenes edades a causa de la maldita viruela. Y así se fueron desarrollando con el correr de la década de 1910 más muertes en el fútbol de Inglaterra, Escocia y también en Francia, Italia y Alemania. De hecho, Uruguay tuvo 3 fallecidos más, el caso de Abdón Porte, el de Roberto Cheri y el de José Pérez. Pero en Argentina recién el primer jugador fallecido en actividad fue el emblemático Jacobo Urso, el jal izquierdo de San Lorenzo que falleció en 1922 debido a que en un choque con 2 jugadores del Estudiantes de Buenos Aires se le rompió una costilla que le perforó un riñón. Pero el enorme Jacobo siguió jugando igual mientras escupía sangre y respiraba a medias para no dejar el equipo con un jugador menos. ¡Fa! ¡Cuánta pasión! Terminado el partido se desmayó y su agonía se estiraría por una semana entera, donde fue operado en 2 ocasiones. Pero no se le pudo salvar la vida. Un año después, en 1923, en un partido entre Racing y Tigre, Alberico Zabaleta, un jugador de la gloriosa academia de ese momento, también fue a disputar una pelota contra un rival del Matador y una patada furiosa cuando saltó a cabecear le dio muy fuerte en el abdomen que se le desprendió un riñón. Siguió jugando un tiempo más, abandonando el partido a mitad de tiempo, pero la septicemia 2 días después lo dejaría sin vida también. Increíble. Y en marzo de 1931, en fecha del campeonato de 1930, antes del inicio del profesionalismo, Gimnasia de La Plata jugaba con Sportivo Barracas ante un calor veraniego de marzo de esa época insoportable. Tanto calor hizo esa tarde que debía ser suspendida la jornada, pero se jugó igual a pleno sol y en pleno verano. Y Héctor Arispe, crack de la época del Gimnasia campeón del 29, que había realizado la gira europea 2 meses antes, cayó desplomado en plena cancha y en pleno partido. Derivado al hospital Rawson, murió horas después debido a un fuerte cuadro de insolación y deshidratación. ¿Ves por qué te digo yo que no debería jugarse el fútbol en pleno verano? Pero bueno, ¿qué le vamos a pedir peras al olmo y buenos reglamentos a la AFA? Durante el campeonato de 1930, por la fecha 23, Estudiantes de Buenos Aires recibía a Quilmes en la siempre mítica Cancha de Ferro. El partido lo había dominado de costa a costa el equipo de Caseros, que tenía muy buen plantel en esos años amateurs. Y mientras el Pincha goleaba 5-2 al cervecero, ocurrió un episodio insólito a los 18 minutos del segundo tiempo. Y fue el episodio donde el referí expulsó al win izquierdo quilmeño, llamado Cuadrio, por un full muy violento sobre el rival. Pero Cuadrio se puso en malevo y discutidor
anterior, y él decía que no había sido full, ni tampoco para tanto para que lo expulsen. Y la discusión siguió y siguió, y el referí no continuaba el match hasta que Quadrio no saliera de la cancha. Pero el jugador se negaba a ser expulsado por esa jugada, y ahí fue entonces que ingresó a la cancha Guillermo Jordán, el presidente del club Quilmes, que ordenó a su propio jugador a retirarse de la cancha y acatar las órdenes del árbitro. El jugador sorprendido se cayó la boca y se fue sin decir mu. Es que Guillermo Jordán, presidente de Quilmes, había sido futbolista en el pasado y durante toda su trayectoria había sido un modelo de respeto a los jueces, y él quería que los jugadores de su club siguieran el mismo camino. La verdad, un fenómeno. Ojalá todos los presidentes fueran así, y no hablo solamente del fútbol. Durante las primeras 3 décadas del siglo XX que marca el amateurismo argentino de fútbol, en el país la corriente política y social más fuerte de los trabajadores y obreros era la inclinación a las ideas de anarquistas, que venían exiliados de Europa y caían al país del tango a revolucionar los sindicatos y crear la lucha obrera contra los gobiernos y empresarios explotadores. El fútbol, como un gran empuje social en los barrios, también incorporó este tipo de ideas políticas al deporte. Algunos lo tomaron como nombres de lucha a sus equipos, otros con algunos cantitos pegadizos desde el anarquismo ruso y polaco, y otros con colores de las camisetas de toda la vida. El equipo más anarquista de la Argentina es Argentinos Juniors, donde al inicio de su historia se llamaba Mártires de Chicago, en honor a los obreros asesinados en aquella ciudad norteamericana en 1886, y que da el origen al 1 de mayo como el Día del Trabajador. Además que incorporó el color rojo o colorado en la camiseta de bandos anarquistas de la época, y se denominaron Asociación Atlética y no Club Atlético, porque entendían que los clubes atléticos eran parte de la sociedad careta del país. De hecho, su sigla también significaban juego de palabras anarquistas que decían: adelante anarquistas, avancemos juntos. También en el amateurismo había equipos llamados Libertarios Unidos, Liberal Argentino y Sol Libertario, todos equipos fundados por anarquistas. Qué loco, ¿no? Hoy los libertarios son muy distintos a estos pensamientos anarquistas, ¿eh? De hecho, en los años 20 el Club Libertarios Unidos tuvo que cambiar su nombre por un apriete policial que ya perseguía a los anarquistas en toda la capital federal, y así pasó a llamarse primero Sportivo del Norte y luego al actual Club Colegiales, aunque los colores anarquistas todavía lo mantiene en su camiseta. Otros clubes que utilizaron los colores anarquistas para bautizar sus camisetas fueron Chacarita, con su negro y rojo anarquista, y el blanco purista, y el rojo eterno de Independiente de Avellaneda, fundado por socios independientes de la patronal inglesa que los discriminaba. Y bueno, después estaba el Porvenir, club fundado por anarquistas y socialistas, esperando quizás un porvenir venturoso en el futuro. No lo sabemos. Otros clubes anarquistas: Libertad de la provincia de Salta, el Defensores de Belgrano, y no, Newell's y Colón no tomaron los colores anarquistas en sus camisetas. Eso es falso, sabelo. Durante el campeonato de 1906, que se dividió en dos grupos, la zona B estaba integrada por Alumni, Quilmes, Argentino de Quilmes y los dos Belgrano Athletic, el de la primera y el de la reserva. Sí, también jugaba el de la reserva en el torneo de primera. Por favor. Entonces se dio aquel partido histórico del 7 de julio, entre Alumni, capo entre los capos, el primer grande del fútbol argentino, y Belgrano Extra, ese equipo del Belgrano Athletic de reserva. Tal era la paliza que les pegaba Alumni a casi todos los clubes, que en esta ocasión veían a un pobre rival en el Belgrano Athletics Extra. Entonces, ¿qué decisión tomaron para conseguir el triunfo rápido? Sí, jugar sin arquero y jugar con 6 delanteros. José Buruca Laforia era el portero de Alumni, que pasó a jugar de otros centreforwards allá adelante, y Alumni jugó todo el partido sin arquero, donde Belgrano Athletic apenas superaba la media cancha. Tal fue la paliza que se comió ese equipo de reserva, que iban 27 minutos del primer tiempo y Alumni ya ganaba 6-0. Entonces se reunieron los capitanes de ambos equipos y antes de abandonar el juego o recibir la paliza más histórica de la historia del fútbol, propusieron jugar 2 tiempos pero de 30 minutos nada más, y así evitar el papelón. Jugaron 3 minutos más del primer tiempo y se terminó. En el segundo tiempo, Alumni aflojó la aceleración y llegó con menos contundencia, cerrando en un 9-0 fatal, y donde Laforia metió el 8º gol encima, y donde Belgrano Athletic completó los 60 minutos del partido sin patear al arco. Nah, déjame de joder.
Atlanta y Boca durante los años 20 jugaron en ligas y asociaciones distintas, Boca en la Asociación Argentina y Atlanta en la Asociación Amateur. Pero en el año 1927, cuando se reunificaron las ligas, había que confrontarse después de mucho tiempo y se verían las caras ceneices y bohemios. Y la fecha fue la número 6 del torneo de 1927. Atlanta en la cancha de Racing recibió a Boca, que venía de ser campeón el año anterior. Pedro Banchero era el arquero por ese entonces del equipo de Villa Crespo. No era muy alto ni muy ágil, pero sí muy bien ubicado en la posición de arquero. Pero resulta que Banchero, además de arquero de Atlanta, era muy buen cocinero y durante los años cuidando el arco del bohemio, también había desarrollado un emprendimiento gastronómico como lo eran las pizzas de Banchero. Tan famosas eran sus pizzas que abrió varios locales en la zona sur de la capital federal y una de las más populares y concurridas estaba en el barrio de La Boca. Pero llegó ese día que Atlanta y Boca debían jugar el partido por el torneo del 27 y Banchero le pidió al técnico y al presidente del club Atlanta no ser incluido en ese partido, aduciendo una descompostura. No quería atajar contra Boca. ¿Por qué? ¿Era hincha de Boca? No quería atajar porque no quería ser parte de una posible victoria del bohemio y por consiguiente una disminución de adictos ceneices festejando en su pizzería en el barrio de La Boca. Claro, era tan buen arquero que se tenía la re fe de que Atlanta podía hacerle partido a Boca y decidió no jugar ese partido para que Boca ganara el match y los fanáticos fueran a su pizzería a festejar a pleno el resultado. Ese día Boca ganó 5-2 y la pizzería se le llenó de gente. Una locura irracional, pero coherente. Durante el campeonato de 1914, durante el 18 de octubre, vaya a saber de qué fecha del torneo era, porque en esa época cualquiera jugaba cualquier partido. Partidos atrasados, partidos suspendidos, partidos pasados para otro día, un despelote. La cosa es que en Wilde, donde tenía su cancha, Boca recibía a Comercio. Esa tarde Boca iba a presentar a su flamante incorporación, Francisco Fuentes, un centro delantero picante y veloz. Tan pero tan picante era Fuentes que tenía fama de ser bastante quilombero y boxitracio. Sí, pegaba más con los puños que con las patas. Las crónicas de la época decían que tenía que estar arriba en un ring por el juego sucio y agresivo que demostraba y no en una cancha de fútbol. Y ese partido con Comercio lo demostró tal cual desde el minuto 1. Entraba fuertísimo al rival, embestía a propósito al arquero y salía a golpear a los rivales sin la pelota. Y discutía muchísimo con el árbitro y hasta con los mismos hinchas de Boca que lo insultaban por lo mal que estaba jugando y donde intercambió varios puñetazos con varios de ellos. Terminando el primer tiempo que iban 0-0, el capitán del equipo Geneise, Donato Abatangelo, hijo de uno de los fundadores del club, se puso a discutir con Fuentes y lo terminó expulsando del equipo por indisciplinado. Sí, el capitán del equipo expulsó a su propio compañero y Boca salió a jugar el segundo tiempo con 10 jugadores. Boca ganó ese partido 1-0 con gol de Francisco Tallino y Fuentes seguiría jugando en el Ceneice un tiempo más, no mucho, pero bajo siempre la tutela del capitán Abatangelo, que lo tenía cortito para que jugara mejor y no pegara tanto. El desparpajo del amateurismo daba para todo, y loquísimo fue lo que hizo Colegiales en 1926, y resulta que había comenzado el campeonato de una manera formidable de ganar partidos. En 13 fechas, Colegiales había ganado 7 partidos, empatado 5 y solo había perdido 1, contra Chacarita. De hecho, en esos partidos incluyó un 0-0 contra Boca y un aplastante triunfo ante Huracán por 5-1, los dos equipos más poderosos de la liga y punteros del torneo. Colegiales estaba tercero, cabeza a cabeza con los dos, pero luego de jugada la fecha 15 donde Colegiales goleó 7-3 al Boys, el club decide por orden de su comisión directiva abandonar la liga en el medio del campeonato. Sí, abandonó la liga de la Asociación Argentina y se afilió a la Asociación Amateur en el mismo año, en el mismo campeonato encima, y cuando iba tercero en la tabla. ¿Qué hiciste, Colegiales? Sí, esto fue verdad. Colegiales abandonó la liga cuando iba tercero y se afilió a la otra liga que encima no lo incorporó a la primera división, sino hasta el año siguiente. Pero Colegiales no fue el único team que abandonó ese torneo. También lo hicieron al Boys, el Porvenir, Sportivo Barracas, Temperley, Nueva Chicago, que se fue recontra enojado denunciando a Boca y Huracán como los clubes favoritos de la asociación, y otros más. Insólito, boludo. El Club Atlético Huracán nació en el barrio de Pompeya, al límite de Parque Patricios, allá por 1907, más o menos. Después la oficializaron como fecha oficial en 1908 y recorrió un par de años varios baldíos para emplazar su cancha, siempre en el barrio de Nueva Pompeya, hasta que en 1914, gracias a las gestiones de su presidente honorario antes de fallecer, don Jorge Newbery, el globo se instaló en las calles Alagón y Avenida La Plata en el Alto Pompeya. Allí levantó los tablones de su mítico estadio que lograría grandes hitos en la
la primera división a partir de 1914. Lo curioso es que ese terreno baldío donde Huracán construyó su primer gran estadio estaba a solo una cuadra del basurero oficial de la ciudad de Buenos Aires, que se instaló en 1871. Allí se realizaban todo tipo de quemas de residuos sólidos y donde iba a parar toda la basura de la capital federal al frente de la cancha. Por eso era normal ver durante los partidos de Huracán de local ratas y otros bichos que provenían del basural en la cancha del Globo. Y como te das cuenta, de acá nace el mote de la quema y los quemeros, que viene a ser un sinónimo de ciruja, de esos que deambulaban en el basural todo el día. Otra curiosidad con respecto a esta geografía quemera es que nadie quería ir a jugar a la quema de Huracán. Primero por el olor, casi similar al del Riachuelo en sus peores momentos, pero además por el humo. Entonces era normal ver durante un domingo de fútbol en el Huracán el humo sobre la cancha donde ardían los ojos y tosían más de un hincha recontra intoxicado por la quema de residuos. Justamente el Globo entre 1920 y 1924 estuvo invicto de local durante más de 4 años sin perder, y donde en ese tramo fue campeón varias veces, invicto que le sacó Doc Sud en el torneo del 24 antes de irse a Parque Patricios en el actual terreno. Una historia increíble. El campeonato de 1907 tenía un flamante nuevo equipo, el primero en ascender mediante la promoción, y ese era el Nacional de Floresta, el team de la empresa Gatan Chávez, pero tuvo que cambiar su nombre porque no era oficial que apareciera un club de una empresa. La primera sociedad anónima deportiva del fútbol argentino. Quizás. La cosa es que el Nacional ascendió desde tercera a segunda y llegó a la primera división en 1907. Y antes de comenzar la temporada jugó un par de amistosos y jugó uno contra Quilmes de local, en el barrio de Floresta. Ese partido fue cubierto por varios medios como el Buenos Aires Herald y el diario La Nación. Y fue justamente este Pasquín que realizó un duro comentario acerca de la cancha de Nacional y otros clubes de la primera división que no contaban con una cancha acorde a la exigencia de la asociación. Nacional de Floresta tenía un estadio con medidas más pequeñas que las correspondientes de la asociación y además tenía pintadas las líneas de cal muy mal hechas en la cancha. No tenía vestuario y había más árboles que tribuna. Entonces la asociación apuró a Nacional antes del debut en primera y lo obligó a mejorar su estadio. Por eso Nacional jugó los primeros 2 partidos del torneo en condición de visitante, con triunfos ambos contra Reformer y Lomas Athletic. Pero Nacional tuvo un problemón cuando le tocaba jugar de local. No tenía más lugar para agrandar la cancha. De hecho, extendió las líneas de cal más allá de lo que pudo y se encontró con que un árbol que estaba detrás del arco ahora quedaba justamente en el medio de él. Increíble, un árbol adentro del arco, boludo. Tenía que agrandar el rectángulo verde y no podía más, no le daba el terreno. El árbol le quedaba o adentro del arco o adentro de la cancha. Entonces la asociación se recalentó y decidió desafiliar al equipo, mandándolo otra vez a la segunda división, donde las canchas eran un poco más chicas. Insólito. Nacional duró 2 partidos en primera, 2 partidos que ganó encima, pero quedó afuera porque tenía un tronco al arco. ¿Te acordás de José Buruca Laforia, el arquero de Alumni que jugó de centro delantero contra Belgrano Athletic Extra? Bueno, ese arquero hasta 1904 había atajado en Barracas Athletic. En 1905 pasó al Alumni de manera oficial. Entonces el Barracas Athletic durante ese 1905 no encontraba un buen arquero que reemplazara al Buruca Laforia. Y como no encontraban a nadie bueno, se acumulaban las fechas suspendidas del torneo. Y entonces decidieron llamar a un viejo valor del club, uno de los fundadores de la institución, el irlandés Winston Coe. Un arquerazo de la vieja época del fútbol, ¿no? Mazo de los 1800, digamos, qué sé yo. Las crónicas deportivas de la época decían que el irlandés era seguro en el arco, un arquero como pocos, y tan arquero como pocos que le decían el manco. Sí, el manco Coe. ¿Por qué? Porque al tipo le faltaba el brazo izquierdo. ¿Cómo puede ser un arquero con un solo brazo? Ay, Dios, solo en la Argentina pasa esto. Y el desempeño del manco Coe como arquero de primera división del Barracas Athletic fue más que satisfactorio, a pesar de pertenecer a un equipo modesto y mediocre, y encima le faltaba un brazo. De hecho, en los 3 partidos que atajó de manera oficial, el manco Coe salió figura, aunque se comió sendas goleadas. Derrota con Estudiantes de Buenos Aires 2-1, derrota con Alumni 5-0 y derrota con Reformer 11-0. Pero las crónicas de la época indican que el marcador pudo ser mucho más amplio si no fuera por las grandes atajadas del irlandés que fue figura del equipo y recontra aplaudido por todo el estadio de los 3 match oficiales. Una cosa de locos, diría el Bambino, pero un ejemplo de superación, el manco Coe. Si llegaste hasta acá, venimos bien. Solo te recomiendo que le des like al video si te va gustando y pienses en qué otros episodios insólitos podemos encontrar en el video siguiente. Pensalo y me lo comentás abajo. Listo, seguimos con el número 15. Dale.
El Club Atlético Atlanta de Villa Crespo no siempre estuvo en Villa Crespo, sino que en su andar buscaba baldíos para construir estadios. Pasó por varios barrios porteños hasta que llegó al límite de la Chacarita, donde está hoy. En ese bagaje de nómade como todos los clubes, Atlanta tuvo su estadio en el barrio de Floresta, en el barrio de Parque Chacabuco y hasta en el barrio Vélez Sarsfield, cada vez más lejos de Villa Crespo. Pero entre el año 1909 y 1918, Atlanta se fusionó con un team del Parque Chacabuco e instaló allí un mini estadio con una extrañísima cláusula de renta. Como el terreno le pertenecía al parque y de esta manera al gobierno municipal de la ciudad de Buenos Aires, le rentaron la cancha, pero solo con una condición: que no cobrara entradas al sector de las tribunas populares. Solo estaría facultada la institución para recibir dinero en concepto de entradas, pero de la tribuna oficial, digamos, la platea oficial, la que iba a construir el club. Increíble. Jugaba a cancha llena pero sin cobrar entrada. Solo la platea oficial cobraba entrada. Menos mal que la dirigencia se dio cuenta de esta locura y se fue a otro terreno, no municipal. Si no, se refundían si seguían cobrándoles a una sola tribuna, ¿no? Oh. En el otro video yo te conté entre los puntos insólitos del profesionalismo que San Lorenzo en modo de protesta en 1963 se quedó parado en la cancha y se negó a seguir jugando por los fallos arbitrales que había favorecido netamente a Independiente. Y 30 años antes, en 1933, Gimnasia había hecho lo mismo, en modo de protesta por los fallos arbitrales que favorecían a San Lorenzo. Y entonces el equipo de Minella se sentó en la cancha y se negó a seguir jugando. Este episodio tenía un antecedente clarísimo cuando el 5 de abril de 1925, por la primera fecha del campeonato, sí, la primera fecha del campeonato de la Asociación Amateur, el Sportivo Almagro, hoy Almagro, se negó a seguir jugando un partido contra Racing porque protestaba que el gol de la Academia, que había sido marcado por Carreras, había sido con la mano. La protesta fue furiosa, y quizás demasiado, o quizás el árbitro estaba inclinando demasiado la cancha para Racing, no sabemos. Y entonces el team del Sportivo Almagro, a los 34 del segundo tiempo, renunció a seguir jugando, tras el 1-0, y se sentaron todos en la cancha. El árbitro quiso convencer al capitán del equipo tricolor de seguir el partido, pero no había caso. O se anulaba ese gol o nosotros seguimos sentados acá, dijo el capitán. Entonces el referí, al no ver cambios en la actitud del equipo visitante, decidió dar por terminado el partido a falta de 11 minutos para el final. Lo curioso fue que Racing ese año fue campeón y Almagro salió tercero. Ahí nomás, cerquita. En los años amateur, si bien había mucha variedad de equipos con fútbol bien jugado y otros equipos a puras patadas limpias, es cierto que el boom de los goles los tenían los equipos grandes. Durante la primera fecha del campeonato del 28, jugado un 15 de abril, Racing metió 3 goles, San Lorenzo metió 3, Independiente terminó 1-1 y River metió 4 goles. Pero Boca visitó en el Bajo Belgrano a Excursionistas y salió 0-0. Un resultado poco común para la época y encima para Boca, que siempre era goleador. Disgustados por el resultado final y por el regreso del torneo, recordemos que la liga empezaba en abril, un tiempo bastante prolongado de espera y encima vas a la cancha y termina 0-0, flor de bronca te agarrás. Eso les pasó a los hinchas de Boca, que embroncados porque no hubo goles en el partido esperado, comenzaron a arrojar todo tipo de proyectiles a la cancha cuando terminó el match. Sillas, pedazos de madera, rompieron el alambrado, volaban pedazos de rama de los árboles linderos, tarros de basura y otras tantas piedras coparon la cancha de Pampa y Miñones. Menos mal que el partido ya había terminado, si no le rompen la cabeza a algún jugador. Además, resultó curioso que Boca, que ya copaba los estadios ajenos en esa época, había jugado en ese estadio que tenía apenas un par de tablones como tribunas. Qué sé yo, cosas del amateurismo. River ascendió ganándole una final a Racing. La Academia ascendió al ganarle una final a Boca, mientras los Xeneises ascendieron por medio de una promoción con permiso de los equipos de primera, entre ellos el mismo River. Y San Lorenzo la tuvo un poco más difícil y tuvo que ganar 2 finales para ascender, la última contra Honor y Patria. Pero Independiente tuvo uno de los ascensos más raros de los equipos populares y tradicionales de la primera división argentina. Hasta el año 1911, el Rojo jugaba en segunda división, de la única asociación que había en esa época, la Argentina. Compartía la categoría con Boca, Ferro, Huracán, San Lorenzo y Platense. Pero en 1912 seguía en la segunda división porque no había ascendido. Y entonces se produce un quiebre en la historia de la Asociación Argentina, ya que varios equipos, entre ellos Geva, Porteño y Estudiantes de La Plata, se desafilian y crean otra asociación de fútbol, la Federación Amateur. Entonces, como estos clubes disidentes eran solo 3, decidieron invitar a varios equipos de la segunda división, pero de la asociación. Y allá fueron Argentino de Quilmes, Kimberley, Atlanta
Atlanta e Independiente. Entre los 7 crearon otra liga independiente, la Liga de la Federación Amateur, que terminó ganando el rojo. Al año siguiente se incorporaron Hispano Argentino, Tigre y Sportiva Argentina, torneo ganado por Estudiantes de La Plata. Y en 1914 sale campeón Porteño. Pero durante finales de este torneo, la Federación Amateur no decide continuar con la liga y la termina dando de baja para inicios de 1915. ¿Y qué pasa acá? ¿A dónde iban a parar los equipos de esta categoría? Y bueno, la Asociación Argentina decidió incorporarlos a la primera división sin ascenso. O sea que todos los que jugaban en primera de la Federación Amateur pasaron a jugar en primera de la Asociación Argentina. Independiente llegó a la primera oficial de la Asociación Argentina al dar el salto de liga y volver a la oficial sin ganar ningún ascenso, solo promoción de una liga que dejó de existir en 3 años. Siendo uno de los más populares de toda la historia de la Argentina y del fútbol mundial, el ascenso de Independiente fue una truchada total. ¿Vos te pensás que Estudiantes y sus mañas nacieron con el equipo de Subeldía a finales de los años 60? Nah, ya tenían escuela para las cosas raras de otras épocas más anteriores. Y uno de los casos más resonantes que trajo discusión y cambió las reglas del arbitraje fue el episodio que se jugó el 16 de septiembre de 1928, por la fecha 16 del torneo. Estudiantes en La Plata recibía la visita de Boca, un Boca siempre difícil en esos años que venía de ganar 6-0 a Argentino del Sud. El partido fue muy parejo, porque estamos en los tiempos de los profesores de Estudiantes, aquella mítica delantera comandada por el piloto olímpico, el Nolo Ferreira. El partido lo ganaba 1-0 Estudiantes con gol de Irurieta, pero en el segundo tiempo hubo un episodio más que polémico. Una contra de Boca terminó en un pelotazo para Cherro, que definió solo y marcó el gol del empate para Boca, pero en línea levantó la banderita y cobró offside. Los de Boca se volvieron locos. ¿Cómo podía ser offside si había un defensor de Estudiantes ahí? Pero cuando se dieron vuelta, el jugador del Pincharrata, Armando Neri, estaba fuera del campo de juego, y como el pase anterior fue a un jugador de Boca que estaba adelantado, se cobró offside. El tema es que el jugador de Estudiantes estaba en ese momento en la cancha al lado de la raya como último recurso defensivo, pero cuando partió el pase pegó un salto afuera de la cancha y Cherro quedó solo y en offside, y al no quedar defensores pincharratas en la cancha se cobró posición adelantada. Una locura de Bilardo esa, El árbitro de apellido Riestra no convalidó ese gol y se siguió jugando hasta que ganó Estudiantes 1-0 nomás. En la semana, el consejo directivo de la asociación trató del caso con mucha seriedad y dictó para la fecha siguiente que no se iba a habilitar una jugada cuando un defensor, saliendo de los límites de la cancha, pretenda colocar en posición adelantada. Al contrario, se iba a cobrar igual. Bilardismo puro. Este episodio es doble. En el partido que jugaban Platense y Alvear en la cancha del Calamar por la Asociación Argentina, el 5 de agosto de 1923, un fallo del referí Francisco Mafioli, qué apellido para un referí, Mafioli. El fallo del referí en una jugada provocó la protesta de varios espectadores de Platense, que a favor de la falta de policía en el estadio, invadieron la cancha con la intención de fajarlo al árbitro. Pero el referí ya estaba preparado, quizás de antecedentes de partidos anteriores, quién sabe. La cosa es que el referí, lejos de asustarse, vio que se les venían varios hinchas de Platense a pegarles. Entonces extrajo de su saco un revólver y los apuntó amenazándolos. El susto que se pegaron los hinchas fue suficiente que los hizo recular para atrás y volvieron mansitos a la tribuna. Ah, se cagaron, El árbitro, en cólera y en shock, no quiso seguir dirigiendo el match, pero los dirigentes de ambos clubes lo tranquilizaron y pudo continuar el partido, que ganó Platense 1-0. Otro episodio similar ocurrió el 18 de julio de 1926 por la Asociación Amateur, partido entre Estudiantes de La Plata y Liberal Argentino. El jugador Majorano del Liberal Argentino le reclamó hasta el cansancio al árbitro Lorenzo Martínez un fallo que él consideraba erróneo y vehemente. El tema es que Majorano siguió protestando y protestando hasta que lo puteó de arriba a abajo al referí, momento exacto donde el árbitro comenzó a atacar a puñetazos al jugador puteador. Era un ring, un mano a mano, piña tras piñas entre el jugador y el árbitro, hasta que los separaron. El árbitro debió haber expulsado al protestón y nada más, no agarrarse a las piñas. ¿Qué clase de autoridad era? Un descalabro. Este también es doble e increíble, típico de estos tiempos de buenos deportistas y caballeros. Durante la fecha 14 del campeonato de 1923 de la Asociación Amateur, hubo un partido definitorio, San Lorenzo Independiente en Boedo. Los dos venían punteros del campeonato y la gran convocatoria de público lo hacía entender así, que esa era casi una final. El partido venía parejo, 0-0, los dos con nervios y mucha pierna fuerte, hasta que Lindolfo Acosta abrió el score para el Ciclón. Todo Independiente comenzó la protesta porque entendían que la pelota no había
había entrado en su totalidad. Es que la pelota pegó en el palo, recorrió la línea debajo de la red y pegó en el otro palo y salió para afuera. ¿Viste? De esas típicas jugadas que las cobran a veces según el equipo que quieran ayudar. Bueno, esas jugadas. El árbitro José Gali convalidó el gol Cuervo y los de Independiente se quejaron hasta el cansancio, hasta que apareció Isusi, el arquero de Independiente, y le confirmó al referí que sí, la pelota había ingresado en su arco, había sido gol. El gesto noble del arquero del rojo sorprendió a propios y extraños, y todo siguió su curso normal. San Lorenzo ganó ese partido 1-0 con ese gol, y luego sería campeón ante un Independiente que terminó segundo a solo 3 puntos de diferencia. ¿Qué hubiese pasado si el arquero entraba en la picardía criolla de sacar ventaja diciendo que ese gol no era gol? ¿El torneo quizás lo hubiese ganado Independiente? ¿Qué sé yo? No lo sabemos. En el campeonato de 1928, por la fecha 14, jugaron River y Huracán en Alvear y Tagle. La cosa estaba pareja, aunque Huracán dominaba más gracias al ímpetu de Guillermo Stabile y la habilidad de César Onsari. En eso, Ortelli, delantero de River, marca un gol con la mano y el árbitro convalidó el gol sin haberlo visto bien. ¿Te imaginás cómo se pusieron los muchachos de Huracán, no? Quejas, protestas, reclamos, empujones al árbitro, un despelote. Entonces apareció Isola, arquero y capitán de River, y al ver que los de Huracán se quejaban demasiado vehementemente porque el tono era de indignación, no de calentura, Isola lo agarra al árbitro y le dice: señor juez, anule el gol bajo mi responsabilidad. Entonces el referí le contesta al arquero: no puede ser, no puedo anular yo algo que ya convalidé, aunque él no había visto la mano, o quizás sí la vio y lo quiso ayudar a River, qué sé yo. Entonces Isola siguió protestando y agarró al mismo autor del gol, a Ortelli, a su propio compañero, y le pidió por favor que le dijera la verdad. Todo esto en plena cancha, Y ahí se quiebra Ortelli diciendo que sí, fue un gol con la mano. Entonces el referí no tuvo otra opción que anular el gol gracias al gesto solidario del arquero de River para con los de Huracán. El partido siguió y Huracán lo ganó 2-0. Y cuando terminó el partido, todos los jugadores de River se le fueron encima a su propio arquero, Isola, que los había vendido. No, muchachos, defendí a un colega, porque si a mí me meten un gol así de tramposo, me causaría la misma indignación que le provocó a él, dijo Isola. La verdad, un caballero, un monstruo. Durante el campeonato de 1930, el último del amateurismo, hubo una extraña disputa por terminar primero en algo. Boca ya se había consagrado campeón y Estudiantes se había consagrado ya como subcampeón. Nadie los podía alcanzar en esa posición. Fueron dos grandes equipos de la época. Lo curioso es que Estudiantes quería terminar siendo el equipo más goleador del campeonato. Boca tenía 110 goles a favor y Estudiantes tenía 108 goles a favor. El Xeneize terminó su participación el 5 de abril de 1931 cuando metió 3 goles más en la última fecha, cerrando así los 113 goles finales de la campaña. Estudiantes cerraba el certamen el 12 de abril con el resultado de Boca ya puesto y sabiendo que estaba a 5 goles de alcanzarlo y a 6 de superarlo. Y a eso fue a jugarla a Colegiales en la última fecha. Todo el mundo fue a la cancha del Pincha para ver cuántos goles metía ese Estudiantes de los profesores y si lograba superar finalmente a Boca en goles. El primer tiempo entre Estudiantes y Colegiales terminó 0-0, pero en el segundo tiempo hubo una notable reacción pincharrata y en 30 minutos metió los 5 goles que empardó la cosa con Boca. Solo le faltaba un gol y tenía 15 minutos más de tiempo para lograrlo. Pero al meter el quinto gol, los de Colegiales se quejaron de una falta previa inexistente. Y como el árbitro no convalidó el reclamo y sí el gol de Estudiantes, el equipo tricolor se retiró de la cancha y se negó a seguir jugando. ¡Oh! Mansa calentura se agarró la gente local y los jugadores de Estudiantes, ¿no? Que querían seguir el partido para meter el gol que le faltaba para superar a Boca y ser el equipo más goleador del campeonato. Pero Colegiales siguió en su rúbrica de no jugar y abandonó el partido y también la cancha. Finalmente ganó Estudiantes 5-0 y tanto el Pincha como Boca terminaron con 113 goles a favor al final del certamen. Y el Pincha no pudo superar a Boca. El 11 de abril de 1920 por la Asociación Amateur se cruzaron Independiente y River, dos buenos equipazos de la liga que irían armando sus grandes planteles con el correr de los años. En este caso River sería campeón de ese año, cortándole la racha de 7 títulos sucesivos a Racing. Pero el partido entre estos dos por la fecha 4 del certamen tuvo un episodio curiosísimo. El match terminó 1-1 y pasó algo que debe haber sucedido muy pocas veces en la historia del fútbol. Los goles del Rojo y River fueron marcados por sus arqueros, Isusi del Rojo e Isola
de River. El tema insólito acá es que los dos marcaron un gol en contra. Sí, en contra. El gol de River lo hizo Isusi, el arquero de Independiente, y el gol de Independiente lo hizo Isola, el arquero de River. Es que ambos, al cortar centro cerrado de los ataques rivales, terminaron metiéndola en su propia valla. Uno pegó un puñetazo fiero que hizo que la pelota entrara en su propio arco, y el otro se la terminó chocando con la pierna cuando quiso rechazar también un centro cerrado. Cosa de no creer, ¿eh? Y vaya a saber uno si sucedió alguna vez en la historia del fútbol mundial, ¿eh? Oh, quién sabe. Ya todos sabemos que River nació en el barrio de La Boca allá por 1901 y que jugó en dicho barrio hasta 1922, que se fue a la zona norte de la capital federal. Mientras River era local en La Boca, entre 1912 y 1913 tuvo como presidente a Antonio Soletzzi, un italiano que vino a la Argentina en las inmigraciones a finales del siglo XIX y que logró llegar a ser concejal de la ciudad de Buenos Aires posteriormente. Fue el famoso presidente de River que le dio el ok a Boca para que ascendiera, promocionado por la Asociación Argentina a la Primera División en 1913. Y fue un presidente puntal para que River no se fuera a la Federación Amateur, creada entre otros equipos por Geva y Estudiantes de La Plata. Su carrera política continuó hasta que se hizo un empresario exitoso en los años siguientes. En 1925 volvió a ser presidente de River hasta 1928, que le dio un vuelco institucional al club, ya asentado en Alvear y Tagle. En el año 1953 falleció a los 79 años y en homenaje a su dedicación por la populosa barriada de La Boca se le puso su nombre al viejo pasaje que antes se llamaba Raule. Sí, Antonio Soletzzi, ex presidente de River, tiene una calle con su nombre en el barrio de La Boca. Y sabés que lo más curioso de todo, encima, es que esa calle está a solo una cuadra de la actual Bombonera. Y un dato final más todavía, Antonio Soletzzi es el bisabuelo de Pedro Alfonso. Sí, el marido de Paula Chávez y productor de Tinelli. Nah, no te la puedo creer. Bueno, vamos llegando al final del video y antes de terminar con los primeros 5 más insólitos, te invito a que te suscribas al canal si te gustan estos videos de 25 cosas insólitas. Pronto vendrán otros. Espéralo, like, compartir el video y bueno, gracias por verlo y comentarlo. Ahora sí, los primeros 5 más insólitos. Dale. Durante el campeonato de tercera división de 1905, River, que militaba en esa categoría, jugaba en su cancha de la Dársena Sur en La Boca. Recibían al equipo de la Facultad de Medicina el 4 de junio de 1905. En la primera rueda del torneo, los matasanos ganaron 3-2 en su cancha y en la segunda ronda volvieron a ganar también 3-2 en la cancha de River. Lo curioso de todo esto, además de haber compartido el grupo con Gimnasia de La Plata, el Colegio Militar, Catedral al Norte y Deportivo Villa Ballester, que ganó el grupo, es que ese partido de la Dársena Sur ganaron los matasanos por 3-2 y 2 goles de la facultad fueron convertidos por un joven farmacéutico de 19 años, que con el correr de los años, ya recibido de médico, se dedicó fuertemente a la investigación medicinal. Sufrió el exilio político durante el peronismo y durante su estadía en el extranjero en 1947 recibió ni más ni menos que el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, el primer latinoamericano de la historia en ser galardonado en ciencias y además a su regreso al país en 1958 fue uno de los creadores del CONICET. Ese farmacéutico de 19 años era ni más ni menos que Bernardo Cousei, el premio Nobel argentino que le metió 2 goles a River en 1905. Una historia espectacular e inesperada, lo sé. Durante un partido por la tercera división de la Asociación Argentina de 1904, en el partido que debían disputar San Martín Athletic Extra, digamos la reserva del Club San Martín, y el Casi Extra Extra, sí, digamos el tercer equipo del Casi, que también jugaba en la categoría como el equipo de reserva. ¡Ah, qué quilombo! Ese partido tuvo una extraña suspensión. Tengamos en cuenta lo que eran las canchas de fútbol en esas épocas, más tierra que pasto. Pero aún así, el San Martín tenía un lindo campo de juego, solo que no contó con algo inesperado. Cuando llegó el día del partido, fueron llegando las delegaciones de los dos equipos y algunos hinchas cuando se dieron cuenta que faltaba media cancha. Sí, faltaba media cancha. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó? La noche anterior, un grupo de ovejas de un vecino cercano al baldío que oficiaba de estadio, tras invadir el campo de juego, se comieron todo el pasto de la cancha, o por lo menos la mitad, y con eso se comieron también la línea de cal de las demarcaciones del campo de juego, o sea que media cancha estaba marcada entre la tierra y el poco pasto que quedaba, y el resto estaba comido por las ovejas. Sin las líneas demarcatorias del área, ni córner, ni punto penal, se morfaron todas las ovejas. Esto abrió la polémica de un partido que se suspendió por no tener el campo de juego en reglamento, y el San Isidro pedía los puntos, pero la Asociación Argentina hizo jugar el partido de nuevo, una semana después, cuando el San Martín pudo delimitar de nuevo la cancha con las líneas de yeso nuevas. Increíble, boludo.
Esta es increíble, boludo, mirá. Corría el año 1925 y por la segunda división, ojo, de la Liga Cordobesa de Fútbol se jugaba la final entre Vélez y Peñarol de Córdoba, buscando el ascenso a primera. Todo marchó sobre rieles calmados y algunos nervios ante la posibilidad del ascenso o la frustración. Llegaron los dos equipos a la cancha caminando y el referí Carlos Libertario Linosi llegó a caballo y lo ató afuera de la cancha. Se fue al vestuario, se cambiaron y empezó el partido normal. Todo iba tranquilo, en los carriles de una final. Puro nerviosismo e intrascendencia a los pases y goles. La normalidad superó el primer tiempo cuando iban 1-1 tranquilos, pero a los 30 del segundo tiempo se cagó la paz. El equipo de Peñarol de Córdoba metió un golazo y puso las cosas 2-1. Y acá los de Vélez no se la bancaron. Protestaron mucho al referí por un supuesto full anterior y la queja fue general. Los hinchas del equipo local terminaron invadiendo la cancha para ir a fajar al árbitro y a los jugadores del equipo visitante de Peñarol, que festejaban su gol legítimo. Pero ahí nomás entraron los hinchas de Peñarol a defender a sus jugadores y se trenzaron a trompadas limpias entre todos. Una verdadera batalla campal. El árbitro escapó de algunas piñas y salió de la cancha a buscar su caballo. Y en vez de huir, no, regresó al campo de juego y a puro rebencazo dispersó la gresca ante la falta de autoridades policiales en el estadio. Sí, Linosi tardó 10 minutos en dispersar la gresca y la batalla campal meta rebenque contra los hinchas. Y a caballo. Y cuando todo se terminó, dispuso seguir el partido igual, pero él iba a dirigir el partido arriba del Yovaca. Sí, el árbitro dirigió desde arriba del caballo los 15 minutos que faltaban. Por favor. El partido finalmente lo ganó Peñarol con ese gol polémico 2-1 y ascendió. Y Linosi quedó en el recuerdo como el único referí argentino que dirigió un partido arriba de un caballo. Y eso que entre 1917 y 1965, durante más de 40 años, dirigió más de 2.500 partidos de la Liga Cordobesa, todo un personaje. El 29 de julio de 1928, por la segunda división de la Asociación Argentina de Fútbol, Del Plata recibía a San Telmo. Un partido caliente en la previa, vaya a saber por qué. Muchas veces eran inexplicables los nervios, pero ten en cuenta que ya eran avanzados los años 20, épocas de amateurismo marrón, donde en primera los jugadores ya ganaban algún dinero. Quizás la desesperación por ascender y pertenecer a los equipos de la primera división empezaba a caldear los partidos del ascenso. Quién sabe. La cosa es que el match iba 1-1, hasta que en el segundo tiempo el referí cobró penal para San Telmo. Obviamente, y como venimos contando en cada punto, cada fallo arbitral que no te gustaba, venía la catarata de protestas, reclamos y empujones al árbitro. Primero de los jugadores y luego de algunos hinchas que se metían en la cancha como si nada. Pero la cosa se calmó, Parecía que el penal no iba a ser sancionado finalmente, hasta que el player de San Telmo tomó la pelota para patear el penal. Y es en ese momento que aparece un dirigente del club Del Plata. Corre al jugador de San Telmo del lugar, toma la pelota del punto penal y le dijo al árbitro: se acabó el partido, esta pelota es mía. Inmediatamente el dirigente sacó entre sus ropas un recibo de compra, un ticket que indicaba que sí, había comprado esa pelota hacía unos pocos días atrás. Todos quedaron sorprendidos por la actitud del dirigente, que parecía tener más autoridad que el mismo árbitro. Y el partido siguió suspendido unos cuantos minutos hasta que aparezca otra pelota, porque el dirigente se fue con el esférico bajo el brazo de la cancha y no volvió más, disgustado por el arbitraje del referí. Pasaron 10 minutos y un vecino apareció con una pelota de cuero vieja, toda desvencijada y rota, pero suficiente como para continuar lo que restaba del partido. San Telmo pateó el penal, lo convirtió y terminó ganando el partido 2-1, ante el atentado del dirigente local que le sacó la pelota al árbitro por un reclamo arbitral que no le favorecía a sus intereses. Esta es mundial, boludo. Y dejamos para el primer puesto la más insólita de todas. El 29 de junio de 1915 se jugaba el partido entre Ferro y Argentino de Quilmes por la Copa de Honor Couseñar. Partido de escasa convocatoria cuando se trataba de copas y torneos extraoficiales a la liga formal. La gente no iba a ver los partidos de copa, solo de la liga. La cosa es que ya pasada la primera etapa de un partido chato y choto, llegaba el segundo tiempo y hay tiro libre para Argentino de Quilmes desde unos 25 metros del arco de Ferro. Patea Rodolfo Braulio Martínez, un delantero de un potentísimo shot largo. Pero el tiro libre lo patea muy fiero, muy por arriba, demasiado por arriba de la barrera, del travesaño, todo, hasta de la misma cancha salió la pelota. Con tal mala suerte que el balón dio en el patio de una vecina del estadio, y con tan mala y recontra mala suerte que el pelotazo dio en la cabeza de un pato, matándolo al instante. Sí, un tiro libre terminó asesinando un pato en la casa de enfrente de la cancha. De no creer, boludo. Inmediatamente se apersonó en la pareja de la vecina un tipo grandote y ofendido, reclamando en el medio del partido que habían matado a uno de sus patos de un pelotazo. Por favor, esto es ridículo, boludo. Pero más ridículo es saber que el partido se detuvo y no podía ser continuado porque no había otra pelota y el vecino no se la quería devolver a los clubes hasta que no le pagaran el pato muerto.
Y ahí apareció el dirigente de Ferro, héroe, que puso plata de su bolsillo, pagó los patos rotos, el vecino devolvió la pelota y el partido continuó normalmente. Una cosa increíble, boludo, que hijo de puta. Así, con esta pintoresca historia terminan los 25 hechos insólitos del amateurismo en Argentina. Like, comentario y suscríbete al canal porque se vendrán otros 25 hechos insólitos, pero de la Copa Libertadores en el próximo video de esta sección. Comenta cuál de los 25 te gustó más o te pareció más ridículo. Si no lo viste, quédate viendo este video del capítulo anterior y yo me voy a guionar la siguiente historia. ¡Nos vemos!